Bienvenido hoy también a nuestro rinconcito espiritual que hemos creado en nuestro canal Lazos de Fe. Yo soy el Padre Yerko Reyes y siempre para mí es un gusto y más que nada un honor poderles acompañar y compartir con ustedes este momento especial en Plática Espiritual. Hoy nos trae hasta acá un tema que a mí en lo particular me resulta muy atractivo. Una meditación que no me canso de realizarla y que por ello pues les digo y les comparto y les confieso sobre todo que está inacabada. Ya verán que a la medida en que vayamos avanzando en la meditación que vamos realizando, iremos descubriendo tantas cosas que nos hará despertar la necesidad de que este no sea el único momento que nos encontremos haciendo esta meditación. ¿De quién les hablo? El forastero. ¿Dónde está este texto? En el Evangelio de San Lucas, que justamente ahora vamos a compartir. Este es un texto del que vamos a hacer una lectura completa. Ni lo vamos a recortar, ni lo vamos a limitar. Vale la pena de que nos demos el tiempito para hacer la lectura pausada, orante y sobre todo dispuesto el corazón a escuchar lo que el Señor nos quiere comunicar a través de este texto de su palabra. Vamos entonces a ello. Aquí tengo pues por aquí nuestra Santa Biblia. Vayamos al texto de la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 32. Aquel mismo día iban dos de sus discípulos a un pueblo llamado Emaús, que dista a unos 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué van discutiendo por el camino, tan llenos de pesar? Ellos, sorprendidos, se detuvieron. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado estos días allá? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces son y qué mente tan tarda tienen para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces
se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Palabra del Señor. Vamos a tratar de destacar en los siguientes minutos los elementos más importantes para tener una idea de conjunto de lo que espiritualmente nos ofrece el forastero de Emaús. Lo primero, antes de continuar y antes de adentrar propiamente en tema, hagámonos esta idea, porque quizás nosotros nos estemos familiarizados con un detalle que podemos pasarlo desapercibido, pero mejor detengámonos ahí, porque va a ser un elemento a considerar dentro de esta meditación. La distancia que hay de Jerusalén a Emaús nos refería el texto del Evangelio con una medida que nos resulta poco familiar: 60 estadios. En la forma como nosotros hoy día medimos, podemos decir que esa distancia representa aproximadamente unos 12 kilómetros. Aquellos dos discípulos iban haciendo este camino de camino, es decir, a pie, a un promedio de una velocidad de 5 kilómetros por hora. Esta distancia de 12 kilómetros se recorre en aproximadamente 2 horas y media. A esto hay que añadirle que estos dos discípulos iban haciendo este camino con un sentimiento de pesar. Seguramente que a ti te ha pasado que cuando algo te preocupa, hay algo que aqueja tu corazón, una pena, una tristeza, algo que agobia tu interior, pues el caminar se hace más lento. Uno quiere ir al lugar de destino, pero quiere no llegar tan pronto. Y quizás lo que está aconteciendo en el inconsciente es que queremos, de alguna forma, que el tiempo que vamos retrasando en nuestro caminar lento haga desaparecer en algún punto del trayecto la pena que siente nuestro corazón. Quizás eso era lo que le pudiera haber estado sucediendo a los discípulos. Entonces, esas 2 horas y media de distancia no iban a ser exactamente esas 2 horas y media, sino más. Pero pasa que también nos pasa que cuando algo sale de improviso y nos sorprende, el tiempo se hace totalmente distinto. Y entonces la pena inicial, que fue sobresaltada por esta sorpresa, pues se transforma, cambia, nos distraemos y el recorrido que sigue siendo el mismo tiempo nos parece hasta más corto. Elementos que vamos a tener en consideración al hacer esta meditación. Porque el forastero va a salir a nuestro encuentro, él va a venir hasta nosotros, nos va a sorprender y sobre todo lo que más nos va a llamar la atención es que él se haya dado cuenta de lo que aflige nuestro corazón y que es lo que primero destaca en la meditación de este texto del Evangelio. La pena nubla el entendimiento, la pena nubla la conciencia, la pena distrae la mirada y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que vamos haciendo, por dónde nos vamos metiendo y a dónde incluso hemos llegado. Dentro de este contexto que nos ofrece la palabra de Dios, te invito a que nos vayamos juntos al camino de Emaús. Más que ser lectores o espectadores, vamos a involucrarnos en el relato que nos presenta este texto del Evangelio. Vamos a identificarnos, vamos a tratar de ponernos en la piel de los discípulos, a sentir lo que ellos sentían, a
incluso también dejarnos sorprender por la presencia de este forastero que llega y se pone a nuestro lado y nosotros no nos hemos ni siquiera dado cuenta en qué momento, cuándo nos abordó y cuánto ha caminado junto a nosotros antes de dirigirnos la palabra y sacarnos de la distracción que la pena pone al corazón y que nos traía absortos en la misma idea que veníamos compartiendo de camino. El cómo todas estas cosas sucedieron y cómo en quien habíamos puesto la esperanza, pues de alguna manera nos ha defraudado. Que esto sea pues lo que nos lleve hasta el camino de Emaús. ¿Cuántas veces a nosotros en nuestra vida nos ha tocado también caminar en tristeza, en pena, en dolor y en angustia? ¿Cuántas veces incluso le hemos cuestionado a Dios la forma como Él ha actuado o quizás no ha actuado, dejándonos justamente en la aflicción que embarga nuestro corazón? El forastero aparece, nos aborda, se pone a nuestro lado, camina quizás parte del camino en silencio, se llena de lo que sus ojos contemplan y que nosotros no negamos, pues la tristeza sobrepasa nuestra propia capacidad, sobrepasa nuestra propia atención, nuestra propia condición y se nota alrededor, se hace sentir alrededor. Un corazón entristecido, un corazón embargado por la pena, por la aflicción, por la amargura, va dejando huellas de eso que siente el corazón. Y lo vemos reflejado en tantos rostros de cristianos que lejos dejan la sonrisa cuando están dentro de la iglesia. Y no es una sonrisa irrespetuosa la que se les pide, sino es la sonrisa que demarca la alegría interior, el buen trato, la amabilidad, la cordialidad, el hacer, el sentirse a gusto y hacer que nos sintamos a gusto en su compañía. Esto lo hace el forastero, que nos sorprende, y de ahí el Evangelio, cuando nos habla de que cuando Jesús les pregunta de qué vienen conversando tan llenos de tristeza, los dos discípulos, uno identificado con el nombre de Cleofás, se detengan sorprendidos por la palabra de esta persona que en algún punto se acercó hasta ellos y ni cuenta se dieron y ahora les aborda directamente y los confronta en su pena. Oh corazón egoísta, cuando la pena te embarga, no cobijas otro sentimiento que el orgullo de la razón que te llena de tristeza. Nos pasa y nos sigue pasando. Y parece que la fe no es suficiente para llenar nuestro corazón y mantenerlo y sostenerlo a través del tiempo en la alegría que debería estar siendo residente permanente de nuestro corazón, de nuestra intimidad. Necesitamos el forastero que salga a nuestro encuentro y nos aborde de tanto en tanto en el camino de la vida, en los distintos recorridos que van de Jerusalén a Emaús y que los hacemos en pena, en dolor y en aflicción. ¿No les ha pasado que cuando hay una situación que agobia el corazón, todo desaparece? No tenemos ojos sino más que para esta situación y a veces nos sucede tanto de forma literal como también de forma metafórica que llega un momento en el que ni siquiera nos damos cuenta de dónde nos encontramos. Hemos caminado, hemos transitado, hemos hecho un recorrido y de repente levantamos la mirada y vemos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿dónde estoy? ¿Cuándo fue que yo llegué acá? Antes de permitirle al forastero que nos aborde con su enseñanza y con su palabra, vamos a identificar algunos rasgos
característicos de la pena que vale la pena que los tengamos en consideración para identificarla y no permitirle que nos lleve a lugares donde no queremos llegar o que nos ponga en situaciones en las que no queremos estar. Estas son algunas de las características por las cuales podemos identificar la pena. Número 1, es envolvente, quiere decir que ocupa todos los espacios, tanto de nuestro interior como de nuestro exterior. Todo se vuelve, todo lo atrapa, todo lo quiere envolver, atrapar, amarrar, dejándonos prácticamente sin aliento. Número 2, al hacerse de todos los ambientes de la persona, no deja lugar a que aparezcan otros sentimientos, y menos aquellos sentimientos que son contrarios a la pena, es decir, alegría, satisfacción, consuelo, descanso. Entonces, ese tipo de sentimientos y todo ese tipo de emociones las aleja, las mantiene al margen, y por ello entonces la pena se vuelve egocéntrica, o más bien ególatra. Nubla el entendimiento, distorsiona el pensamiento, ciega la mirada y oprime la autodeterminación. Con estas características podremos identificar si estamos en una situación de pena y encender las alarmas y poder tomar las medidas necesarias antes de que la pena abarque todo a nuestro alrededor. Reconocida la pena y sabiendo que el forastero se ha puesto a nuestro lado, te quiero compartir esta anécdota, una experiencia personal de algo que no es una situación del otro mundo, sino que quizás incluso a ti te haya pasado en algunas ocasiones. Un día cualquiera caminaba por las calles de la ciudad y en dirección a mí venían 2 testigos de Jehová. Por supuesto que son reconocibles a kilómetros de distancia. Su forma de vestir, su forma de siempre tener en la mano la Biblia, y una Biblia que tiene una característica particular, porque quizás nosotros tenemos versiones de la Biblia que nos ofrecen una rica gama de opciones de edición. Sin embargo, la Biblia del Testigo de Jehová siempre va a ser o negra o azul. Un azul más o menos como este color, un azul intenso. Camino venían, como siempre, pues como no estoy exento de tener la misma reacción que puede tener cualquiera, pues de hacerme el desentendido, bajar la cabeza como para simular que no estoy viendo, que no me estoy dando cuenta, que me dejen en paz, o mirar hacia otro lado para que estas personas pasen y pasen rápido sin detenerse. Sin embargo, se detuvieron, me abordaron. Con una sonrisa me saludaron y con una palabra con una palabra cordial se presentaron. Por supuesto, no estoy exento de dar la respuesta propia para este tipo de ocasiones. No tengo tiempo, estoy apurado, y salir del embrollo lo más rápido posible. Sin embargo, cuando estaba a punto de decirlo, me quedé callado. Escuché lo que querían decirme. No me robaron tanto tiempo, no me quitaron tanto tiempo como a veces nos imaginamos. 3 cositas muy puntuales, más la consabida invitación al culto del fin de semana siguiente. Se despidieron, siguieron adelante. Por supuesto que la primera tentación de despedirlos, casi que groseramente, fue superada. La segunda tentación también fue la tentación de la soberbia y el orgullo. ¿Qué me vienen a decir estos a mí? A mí que soy sacerdote. ¿Qué catequesis me quieren dar
a mí que estudié teología. Sin embargo, vencida la segunda tentación, los escuché con atención. ¿Qué fue lo que me recordaron? ¿Qué fue lo que en realidad me dijeron? ¿Algo tan terrible? No. ¿Algo tan diferente a la práctica de nuestra fe? Tampoco. Lo único que me dijeron en todo en el tiempito que estuvieron conmigo fue: Dios sigue haciéndose sentir, Dios sigue estando presente, Dios sigue estando a tu lado. Recuerdo justamente eso porque haciendo la meditación del forastero, ese es uno de los recuerdos que más me viene para acompañar esta meditación y para decirme que el forastero está allí para recordarme que una de las cosas que como persona de fe necesito es vencerme a mí mismo. Vencer mi orgullo. La pena a veces se vuelve insolente porque se regodea en sí mismo, ya lo decíamos antes. Y entonces no permite otra cosa sino solo lo que ella procesa y los hijos que ella procrea, que son la depresión, que son la victimización y que son el abandono y la pérdida, incluso hasta el deseo de la vida. Entonces, el forastero, cuando aparece, nos recuerda que necesitamos en nuestro caminar de vida ir venciéndonos de tanto en tanto a nosotros mismos, dejando atrás prepotencia, orgullo, autosuficiencia. La autosuficiencia, es decir, que porque yo estoy en lo que estoy y hago lo que hago, no necesito de nadie que me diga, ni nadie que me recuerde, ni nadie que me haga ver lo que yo supuestamente ya sé. Te cuento esta experiencia porque también trae a colación el segundo elemento que aparece dentro de esta meditación y que tiene que ver justamente con la fe. No basta tener un nivel o haber llegado a un conocimiento. No basta las horas de estudio que le he dedicado. No basta lo que haya hecho. Siempre habrá la necesidad de alimentar, de nutrir la fe. Si no, esa fe se estanca, si no esa fe se vuelve cobarde, entonces esa fe ataca cuando vienen a cuestionarla, cuando vienen a presentarle argumentos, cuando vienen a decirle, a confrontarla con una verdad diferente a la que ya maneja y en la que se ha quedado estancada. Por eso el forastero, cuando aparece, nos llama a nutrir la fe, a alimentar la fe con nuevos conocimientos. No importa si ya hemos hecho esta meditación o ya hemos estudiado este texto o ya hemos leído algún comentario, no basta lo que hayamos hecho, siempre habrá algo nuevo que descubrir en el camino de la fe y sobre todo algo nuevo que vivir en el camino del amor que el forastero nos propone, recordando que el forastero es el mismo Jesús. Lo tercero, y también viene de esto, que es cuestionarnos nuestro discipulado. ¿Cómo es eso de que somos discípulos de Jesús y no lo hemos sabido reconocer las veces que tantas se ha aparecido delante de nosotros? Las veces en que se ha puesto a nuestro lado y nos ha hablado al corazón y lo hemos desestimado. A final de cuentas,
el hecho de que los discípulos en el camino de Emaús hayan llamado a Jesús el forastero no es casualidad. Viene a representar viene a dejar en claro una posición que ellos tienen con respecto a lo que sienten o perciben como una amenaza o como un peligro. Muchas veces nosotros, ante la novedad, ante un discurso disonante, ante una presentación distinta a lo que ya nosotros manejamos, nos ponemos a la defensiva, levantamos unas barreras para proteger aquello que supuestamente es una verdad inamovible. Sí, hay verdades que son inamovibles, pero esas verdades también crecen con el tiempo, no son estáticas, se alimentan como la fe. Entonces, cuando estos discípulos llaman a Jesús forastero, lo que les están queriendo decir, tú nos vas a venir a nosotros a decir cómo sentirnos si ni siquiera te presentas como un peregrino que pertenece. Los peregrinos pertenecen, aunque no son propiamente del lugar en el que se encuentran y están de paso, sin embargo, el hecho de ser peregrinos los hace visitantes frecuentes de esta región. A Jesús no lo llaman peregrino, a Jesús lo llaman forastero. Y en griego, forastero es paroikeo, que significa o describe a alguien que está de paso, pero a alguien no solamente que está de paso, sino que está lejos de casa, que no pertenece al lugar, un viajero, a final de cuentas, un inmigrante, alguien sin residencia fija y que solamente está en tránsito. No nos detengamos allí, demos un pasito más. Forastero, en la concepción bíblica, es aquel que sin pertenecer a un lugar en concreto es considerado siempre como un extraño y que no tiene derecho a ciudadanía. Eso pues lo pone en una situación jurídica de minusvalía, en donde en el ambiente de esa comunidad él no tiene ningún derecho, ni palabra. Lo que nosotros hoy diríamos queda sin voz ni voto. Más coloquialmente, un ninguno. O como dicen los muchachos, un X. Qué peculiar ha sido la manera de hacer ver lo que de entrada este extraño representa para ellos. Sin embargo, lo que va a acontecer posterior va a estremecer y los va a hacer cuestionarse, y junto con ellos nosotros, nuestra experiencia de discipulado. ¿Cómo es eso de que no lo reconocimos? ¿Qué discípulos somos que no somos capaces de reconocer al Maestro? ¿Qué tanto pudo haber cambiado desde el momento en que lo contemplamos muriendo en la cruz hasta este momento que se vuelve a aparecer en nosotros? Evidentemente algo sucedió, algo aconteció en el sepulcro que implicó un cambio, no solamente esencial, o sea, de naturaleza, sino también en la apariencia, en el aspecto. Si un difunto tiene un aspecto particular que lo identifica, obviamente el resucitado va a tener un aspecto propiamente que lo identifica. Pero sus características personales no cambiaron, siguió siendo el mismo Jesús. ¿Y cómo es eso que el corazón que ama es incapaz de exaltarse de emoción ante la cercanía del amado? Algo que nos debe cuestionar y algo que nos debe también procurar estar en constante apertura
a los signos de amor de Dios que Él nos va poniendo en el camino. Este forastero nos lo va a recordar. Y nos lo va a recordar para que no lo olvidemos. ¿Por qué? Porque ser discípulo no es una decisión que se tomó y se olvidó. Es una decisión que se tiene que ir renovando cada tiempo, cada vez, bajo cada circunstancia, a las que sean a favor y las que van soplando, empujando, como las que vienen en contra y las que van soplando en desfavor, deteniendo nuestra marcha y nuestro caminar en la fe y en el amor a Dios. Son tantas las cosas que quisiera seguir compartiendo contigo de esta meditación del forastero. Sin embargo, hemos dado al menos con 3 elementos muy contundentes que te invito a continuar meditando por ti mismo. Te invito a que sigas indagando. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a replantearnos algunas otras cosas. Nosotros, ¿cuántas son las horas que tú puedes identificar has pasado delante del Santísimo? ¿Cuánto tiempo no has tú dedicado a estar en la presencia eucarística de Cristo en la Santa Misa? Convivencias, charlas, incluso has hecho uno que otro retiro. Y todavía Dios se acerca a ti y te sorprende. A mí me pasa. Y qué bueno que me pase y ojalá que me siga pasando. Que el Señor me siga sorprendiendo y que siga apareciendo en el horizonte de mi caminar como el forastero. Aquel que viene con delicadeza, que se da cuenta de mi aflicción y de mi pena, incluso hasta antes que yo mismo, y se acerca para ofrecerme el consuelo de su amor y volver a encender en mi corazón el fuego de su presencia, el ardor de su amor, que le da vida y que pone realmente pues alegría a este peregrinar nuestro por el mundo. Vamos entonces a terminar este encuentro de hoy, como siempre lo hacemos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, haciendo nuestra oración. Jesús, mi Señor y amigo, te haces compañero insospechado de camino, acompasas tu caminar a mi paso para ponerte a mi lado, me hablas sereno, me ofreces tu mano. Entrañable es tu compañía, adorable se hace tu presencia, amigo de mi caminar peregrino, contigo a mi lado mis pasos vacilantes dejan de ser errantes, pues en tu amor encuentran su destino. Ven, amigo mío, toma posesión del lugar que te corresponde en mi corazón, acompáñame sin condición mientras estoy de paso por la tentación de alejarme de tu lado. Concédeme el valor que necesito para vencer el temor de abandonarme a tu designio por entero, que sea tu amor mi más grande deseo y la vida que me das mi mayor anhelo. Mientras vas conmigo, tu gracia es mi alimento, tu bondad de mi vida su aliento, tu ternura se vuelve el sustento que le da razones a este corazón de esperarlo todo en tu amor. Y ya sin más que esperar, pues de lo que necesito, de camino a tu lado lo he recibido todo, espérame en la eternidad, amado, que pronto llegaré a tu lado. Amén. Y con esta oración y con la bendición de Dios, me despido hasta otra ocasión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y los tuyos y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.